Muy buenas tardes. Primero, quiero expresar a nombre de la Academia Ecuatoriana de la Lengua un saludo cordial y nuestro agradecimiento por la asistencia a esta tarde a esta casa que es la suya, para entre todos participar en un hecho realmente de excepción, que es la presentación en Quito del libro Tesoros Montubios, recopilación de la identidad costeña, un libro sin duda trascendente en lo que se refiere entre los estudios que hablan de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad y de aspectos poco conocidos de este maravilloso mundo que es el Ecuador. Su autor presente es el señor Sergio Cedeño Amador. Preside la directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la doctora Susana Cordero de Espinosa, el doctor Fernando Jurado, quien junto con nuestra directora hablará y dará sus impresiones sobre este libro, el doctor Álvaro Alemán, miembro de la directiva de la asociación. Sergio Cedeño Amador ha contribuido de manera notable al enriquecimiento tanto cultural cuanto económico del país, y su labor investigativa en torno a aspectos fundamentales de la cultura e identidad ecuatorianas, fundamentalmente del ámbito costeño y del noble pueblo montubio, merece todo elogio y el agradecimiento de la nación. Agrónomo de profesión, graduado en el prestigioso Instituto El Zamorano de Honduras, cuenta con una prolongada actividad en el sector agropecuario del Ecuador. Ha ejercido funciones directivas en diversas entidades gremiales e industriales de prestigio y ha recibido merecidos reconocimientos por su labor profesional, empresarial y académica. Miembro de la Academia Nacional de Historia y presidente de la Fundación de Cultura Montubia, entre otros muchos emprendimientos. Para la Academia Ecuatoriana de la Lengua es un honor que en esta casa, repito, que es de todos ustedes, se presente esta tarde su libro Tesoros Montubios, recopilación de la identidad costeña, un aporte singular, fruto de una profunda investigación que profundiza desde múltiples perspectivas en el universo montubio. Se referirán a esta contribución de gran trascendencia la directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, doctora Susana Cordero de Espinosa, y el prestigioso investigador de la historia y la cultura ecuatorianas, Fernando Jurado, a quien recibimos con afecto y admiración. En nombre de esta centenaria institución, recibe usted, muy estimado amigo Sergio Cedeño Amador, nuestro afectuoso saludo y nuestro agradecimiento por la organización de este evento con estas bellas muestras del cacao ecuatoriano y que luego pues nos ha traído, si no me equivoco, un músico que interpretará música Montubio por Ecuador. En primer lugar, escucharemos al doctor Fernando Jurado. Gracias. Querida Susana, miembros de la mesa, señoras y señores. Quiero tocar 3 puntos de mi intervención. Primero, estamos en una casona singular. Esta es de las casas más importantes de Quito. Es de lo que dijéramos una casa con auténtica solera. Cuando se hizo la reconstrucción de esta academia con la ayuda del gobierno español en los años 90, se encontraron paredes de un espesor que ustedes ya pueden imaginarse, y se comprobó a nivel arqueológico que esto era parte del palacio del Inca Huayna Cápac, que iba desde San Francisco hasta el Placer. Tan es así que todo este sector fue heredado por Isabel Yarupalla, una de las esposas de Atahualpa y madre de Diego Lobato de Sosa, el primer quichuista del Ecuador. Más adelante hubieron una cantidad de comerciantes de origen vascongado que fueron propietarios de esta casa,
pero sin duda los más importantes dueños lo fueron dos próceres quiteños de primera, don Nicolás de la Peña y Rosa Zárate, los dos fusilados por su participación en la independencia en 1812 en Tumaco. Poco antes de la muerte de ellos, el año 11, de esta casa salió el tropel de indígenas y empleados de la familia Peña que arrastraron al expresidente Conde Ruiz de Castilla desde la Recoleta del Tejar hasta el cuartel, y él murió a las 48 horas. No era el primer arrastramiento que se daba en Quito, tampoco el último, y creo que todavía quedarán algunos más, porque los quiteños tenemos unos genes un poco especiales, así que cuidado. En el siglo XIX fue largo tiempo, vivió aquí la familia Ponce Benítez. El gobierno le destinó para Academia de la Lengua. Alguna temporada fue casa de arrendamiento cuando nuestras instituciones culturales tenían crisis. La restauró Pepe Rumazo y en los últimos años está bajo la dirección de Susana Cordero, que sin duda es una de las mujeres más importantes de este país. Esta academia, que sin duda es la entidad cultural más antigua del Ecuador, cerca de siglo y medio de vida, ha alojado aquí a presidentes con buen cociente intelectual, como Luis Cordero, Alfredo Vaquerizo Moreno, Velasco Ibarra, Arroyo del Río y Rodrigo Borja. Unas palabras sobre y para Sergio Cedeño Amador, guayaquileño de 72 años y que ha dejado 20 años en algún lugar del planeta, pues representa 52. Está casado con esta estupenda señora guayaquileña aquí presente y padres de 3 hijos. En el mapa genético de Sergio hay 3 figuras muy interesantes. Don Bernardo Darquea, uno de los miembros gestores de la ilustración a nivel mundial, nacido en Bagneres de Vigorra, en los Pirineos, quien fue vecino de Quito, Ambato y Riobamba, y es el autor del plano circular de Riobamba, porque él gestó el que Riobamba sea una ciudad circular luego del terremoto de 1797, proyecto penosamente decapitado. El otro personaje que está en los genes de Sergio es el general Francisco Robles, presidente del 1856 al 59, ignorado por nuestra historia de corte ideológico y sesgado. Los quiteños le debemos varias cosas al general Robles. Hizo 5 escuelas. Una de esas, de las primeras escuelas públicas para mujeres, creó la escuela de Chimbacalle, con gran sentido liberal para niños indígenas, y fue el autor del puente de la calle Manabí y Venezuela, porque hace 150 años llovía muchísimo más que ahora, y todo lo que venía del Pichincha destruía los alrededores del Carmen Bajo. El tercer personaje en su gen es don Lizardo García, uno de los pioneros de la economía moderna y quien fue presidente por 4 meses en 1905. Sergio se formó en la Escuela y Colegio de los Hermanos Cristianos. Tuvo el privilegio de pasar vacaciones en Naranjal, en la hacienda El Retiro, herencia familiar de los Vaquerizos desde 1860. Para muchos esto no tendría peso, pero en la sensibilidad de Sergio y el amor al país fue gravitante. La vida rural hace 63 años era muy compleja. Cuando habían fiestas en los pueblos y haciendas, había que utilizar la lancha o la avioneta. Imagínense ustedes lo que era en el siglo XIX. Este aislamiento cultivó e hizo posible el estudio profundo de una cultura especial que es la Montubia. Becado luego en el Zamorano desde 1971, esa entidad terminó de formar su personalidad y creó una gran vocación por la historia, recorriendo toda Centroamérica hasta Colombia,
y deslumbrándose por las culturas prehispánicas. Dice Sergio que visitó varias veces las ruinas mayas de Copán y que realmente le estremecieron. Por su sensibilidad, Sergio es también músico. Aprendió a tocar violín en el grupo folclórico hondureño, hecho que aumentó su amor por el folclore. El año 84, a su regreso, fue administrador de la Hacienda Angélica de González Rubio, entre San Borondón y Baba. Se hacía era una propiedad y sus aledaños que estaban impregnados de amorfinos en fiestas, bautizos y velorios, que son los tres eventos sociales en los cuales se vuelve refulgente el mundo montubio. De San Borondón a la hacienda se hacían 4 horas en lancha, muy provechosas, por ser acompañados de un trío mientras se degustaba el seco de pato del capitán Contreras. Por eso en este acto va a intervenir un músico, porque va a hacer referencia a ese ancestro y a ese paso de lo montubio. Pasó un año a la hacienda El Retiro y el año 79 a ser gerente de COFIEC, recorriendo toda la costa. En este medio siglo de trabajo en la agricultura, Sergio ha hecho un posgrado de amor al país y a la historia de la costa. No es del viajero común ni el agricultor cerrado solo en su ámbito. Cada ser humano, cada frase escuchada, cada palabra, cada fruta, cada ave tiene un lenguaje implícito, como si absorbiera más sabiduría en un proceso interminable. Sergio lleva 34 años en la tala de cañas que le han convertido al país en el tercer productor de cacao en el mundo. Hace 140 años fuimos el primero. Una de sus pasiones del mango, y en la hacienda Pivano que la administra, hoy la más grande del país, ha desarrollado una de las cosechas más importantes. Ha intervenido en varias publicaciones. Es una de las 10 columnas en las que se asienta la historia montubia. Largo tiempo articulista de Diario El Universo, coautor de Estampas Porteñas y de la Antología de la Literatura Montubia, presidente de la Fundación Cultura Montubia y miembro de la Academia Nacional de Historia desde hace 9 años con sobra de méritos. Quiero decir finalmente lo siguiente. Hay libros que mueren en el instante en que salen de la imprenta. Otros viven largo, generan preguntas, mueven interrogantes. Si nos roban, nos causan enorme dolor. Este es uno de esos casos. Las preguntas que se hace el lector de seguro serán contestadas por Sergio en otro volumen. ¿Acaso serán motivo de tesis futuras? Yo me he cuestionado algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, el Montubio tiene una historia compleja que arranca desde Cartagena de Indias, pasa por el Valle del Cauca y Pasto y termina entre nosotros. Voces muy antiguas de la sierra, como Lapa y Papujo, se han incorporado al habla montubia. La explicación, de hecho, es que ambateños comerciantes fueron a la costa desde el siglo XVIII e impregnaron al montubio con estas típicas palabras de Tungurahua. ¿Por qué se corta en la frontera con Esmeraldas, tan rica en sus décimas, la historia montubia? La respuesta es compleja. ¿Descendientes de montubios han llegado al poder político? Yo diría que sí, y alguno ya en este siglo. ¿Han habido héroes montubios en la independencia más de Gregorio Rodríguez, el vecino de Babahoyo? De seguro que varios. ¿Cómo afectó al grupo montubio la crisis de los astilleros de Guayaquil en 1850 y los 2 picos de la escoba de la bruja? El habla montubia impregnó otros segmentos sociales. Yo recuerdo que el presidente Noboa Bejarano no le decía papá a su papá, sino apá. Un día le dije, ¿por qué te comes la P? Y él me dijo, mira hermano, nosotros los mayores fuimos criados por una mujer de Colimes y ella decía apá y se nos ha pegado y tienes que perdonar. No, le dije, ¿cómo se te ocurre?
Yo creo que más bien es un orgullo que eso que aprendiste de esa mujer tan humilde y que realmente les dio afecto, mejor consérvalo. Sigue diciendo mi apá. ¿Hubieron Montubios cacaoteros en París? Esta es una pregunta muy importante. ¿Fue o no Montubio el famoso general Pedro J. Montero? Esta es parte de la vitalidad de este libro. Deja abiertas las neuronas. Vamos ahora a escuchar a Susana y a Sergio y los vamos a recibir con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, Fernando ya se adelantó a decir que el próximo orador será la doctora Susana Cordero de Espinosa. Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, buenas tardes todavía. Qué gusto de tenerles aquí. Que sientan ustedes esta casa como su casa y puesto que lo es de Sergio, no solamente a partir de este momento, sino el instante en que yo recibí ese hermosísimo libro que es Tesoros Montubios. En mis manos, el bello y exhaustivo libro Tesoros Montubios de Sergio Cedeño Amador sobre el pueblo que habita en las zonas rurales de nuestras costas. Cada página me enseña y me muestra cuán desconocido ha sido para mí y lo es para tantos de nosotros, habitantes de la tierra, este mundo costeño y campesino, rico de trabajo y afán, distribuido en 4 provincias de la región litoral: Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro. Cada uno de sus capítulos se ilustra con bellísimas imágenes de diversos fotógrafos y archivos. La obra parece escrita como si su autor, al investigar y nutrirse de tradiciones, amorfinos, rodeos, supersticiones y presagios, no hubiera querido terminarlo nunca. Me atrevo a imaginar que el libro revela en gran parte su propia vida. Cuando lo recibí, contesté a Sergio Cedeño cuánto me había llenado la belleza y exhaustividad de su incomparable texto sobre el pueblo montubio. Al respecto, traigo a ustedes una breve e importante historia sobre la escritura de Montubio y sus significados. En 2009 acudí a Manta a la presentación de una edición de mi Diccionario del Uso Correcto del Español, cuando recibí una llamada de don Ángel Orgiler desde Puerto Viejo, que me invitaba a una conversación. Quería transmitirme, dada mi pertenencia a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, una antigua preocupación que resumo para ustedes. Montubio, con B larga, responde en el diccionario general a 2 significados. El primero, persona montaraz y grosera. El segundo, campesino de la costa. Estos 2 sentidos en un mismo lema confunden al lector y pueden leerse como si todo Montubio fuese una persona grosera. En honor al pueblo montubio deben separarse, me dijo don Ángel. Llevé esta preocupación a Madrid, junto con testimonios de obras de nuestros grandes escritores como José de la Cuadra, Demetrio Aguilera, Miguel Donoso Pareja, Humberto Robles, que escribían Montubio con V o B chica desde hacía mucho tiempo. Años después, en 2015, recibí una llamada llena de emoción del mismo don Ángel, que había ido a Guayaquil a buscar la nueva edición del diccionario de nuestra lengua, donde encontró 2 artículos para Montubio, 2 artículos distintos. El primero, con B larga, para montaraz y grosero. Después de 4 artículos
Para montuno, montuosidad, montuoso y montura, llega finalmente montubio con V. Lo habían aceptado. Y su definición de campesino de la costa ecuatoriana. Esta separación y diferencia de escritura y significado impedirá para siempre que alguien imagine al campesino de nuestra costa como grosero o montaraz. En junio de 2017, don Ángel había muerto y se me llamó de Portoviejo para sostener un conversatorio con la socióloga María Arboleda. Ella clamaba contra este cambio, molesta e indignada, pues creía que la Real Academia lo había impuesto al Ecuador. Rebatí tal equívoco con la citada explicación histórica de este acontecimiento, y las dos fuimos desde entonces hasta su muerte temprana las mejores amigas. También en sesión de 2009, la Academia Ecuatoriana propuso a la Real Academia de Madrid incluir en el diccionario la palabra inequidad. Aunque parezca extraño, solo iniquidad, como maldad e injusticia grandes, incluía el diccionario. ¿Cómo llamar entonces a la desigualdad social que por desgracia vivimos desde hace siglos en el Ecuador y en gran parte de América y el mundo? La inequidad es una iniquidad, pero los sentidos de los dos términos son distintos, dije. Inequidad es la desigualdad que tanto duele y cuya inclusión urgía a la Academia Ecuatoriana. Bien quisiéramos que un día dejara de existir la inequidad, pero por el momento el diccionario la incluye también como desigualdad o falta de equidad. Otro término que además de montubio es aporte que desde la Academia Ecuatoriana enriquece nuestra lengua y preserva nuestra unidad. El libro contiene 16 amplios capítulos divididos en dos partes. Para enumerarlas, enriquezco esta intervención con el siguiente párrafo sobre nuestra riqueza natural. Varios son los factores que hacen de nuestro país uno de los más ricos en cuanto a su diversidad biológica. Entre ellos destacan su ubicación geográfica, el levantamiento de la cordillera de los Andes, la enorme variedad de regiones climáticas, ecosistemas y zonas de vida, la influencia de las corrientes oceánicas. Es así que en una pequeña extensión territorial, el Ecuador alberga para muchos grupos biológicos la mayor cantidad de especies de seres vivos por unidad de superficie. Gracias, Sergio. Su primera parte registra la vida montubia, tradiciones, usos, costumbres, arte, creación, leyendas, mitos, supersticiones, poesías, además de un amplio capítulo del léxico montubio al que dedicaré una parte de mi exposición. La segunda se dedica al campo y a su riqueza natural en especies geológicas y botánicas. Tanto en las fotos que nos muestran los individuos de cada especie, como en sus nombres científicos, encontramos su definición y descripción. En Aves montubias destaco la preocupación del autor por su extinción debida a la deforestación y al cambio climático. Él afirma, y apenado se pregunta, los jóvenes nunca conocieron lo que es un canclón, un pacharaco, un jinchín o un Dios te dé. ¿Conocerán nuestros nietos los pericos, patillos, gallaretas, olleros y búhos, o solo los verán en un libro como este? En Mamíferos montubios saltan a ojos del lector la ardilla, el armadillo, el jaguar, el gato de monte, la guanta y la guatusa, y entre otros el feo y útil murciélago, así como el temible puma.
Entre los peces, nuestro autor exalta la abundancia de pesca existente en ríos y mares ecuatorianos, pero no puede dejar de preocuparse por la amenaza de su sobreexplotación, sobre todo la de los peces de agua dulce de los ríos y lagos. Y comenta que la riqueza de peces de agua dulce es notable si se compara con la de otros países sudamericanos. Desfilan ante nuestros ojos bagres, barbudos, cachuela, bocachico, guanchiche y guaija. El pez ratón, la raspabalsa y la zabaleta, tanto como el roncador y muchos que no puedo nombrar. Llegan luego los magníficos y asustadores reptiles, culebras, iguanas, pasarríos, salamanquesas y tortugas. Tantos y tanto que en honor al tiempo no puedo mencionar. En cuanto a la botánica, el libro cita, entre otros, como árboles maderables montubios, álamos, algarrobos, amarillos. Sus ricas descripciones y las fotos que las ilustran logran que todo nos apasione y que su disminución y extinción posible nos angustie en este mundo en el que nos sometemos a la destrucción ecológica. Recordemos que la ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que dichos seres mantienen entre sí y con el propio medio. Entre frutales montubios incluyen nuestro aguacate, el caimito, el cauge, el coco, la chirimoya, la guanábana, el mango y muchísimos más. Cuánta riqueza constatamos orgullosos y afligidos. Fotos, nombres y descripciones de frutales montubios y plantas medicinales. ¿Quién no conoce la albahaca, que en infusión alivia el dolor de cabeza? La dulcamara, la hierba luisa o la hierba mora, la sábila, el toronjil, la verdolaga, el llantén. Termina su gozosa enumeración con la querida manzanilla, que suele liberarnos de inflamaciones estomacales. En un último capítulo, el autor, fascinado, da voz y presencia a los grandes folcloristas. El folclor, que siendo expresión genuina de todo pueblo, lo es particularmente del montubio, de sus costumbres, sus danzas, sus creencias, sus artesanías y canciones, y de cuánto refleja su tradición. No podía faltar en esta sección, no podía faltar en esta sección los nombres de los pioneros del folclor montubio, investigadores y estudiosos de esos pueblos como Antonio Campos, Wilman Ordóñez, Gabriel Enrique Paredes Villegas. Todos dedican su labor, y algunos otros que no he nombrado, a difundir el folclor, las tradiciones y el peso existencial del pueblo montubio. En cuanto al habla montubia, al léxico montubio y su significado, comienzo con palabras del folclorista Wilman Ordóñez en su libro del habla popular montubia. Al montubio ni se lo debe ni se lo puede estigmatizar o reprimir por su forma de hablar y expresarse. Más bien habría que estimularlo para que conserve sus oraciones y giros. Y nosotros, los otros, los citadinos, plantearnos una forma de redescubrir este maravilloso mundo de su oralidad y el habla popular del monte. Sergio confiesa: mis recuerdos en el campo con estas voces de origen andaluz y gallego vienen a la memoria desde mi niñez en la hacienda El Retiro, ubicada en Naranjal, de propiedad de mi abuelo César Amador Vaquerizo. Y desde que trabajé en la hacienda Angélica, ubicada entre Baba y San Borondón, de propiedad de don Félix González Rubio Domenech. También los recuerdos de mis múltiples viajes con don Hugo Mata Ordóñez, mi querido compadre y famoso montubio, con quien viajé entre recintos y caseríos monte adentro, y los fui recogiendo con él, una a una, las palabras, hasta completar la totalidad de ellas, aun cuando algunas de estas estén moribundas o en desuso y falten muchas por agregar.
Les ruego un poquito más de paciencia. Y cuenta como registrador en indagarlo todo. Sobre todo en mis viajes por el campo, por mi trabajo como agrónomo, aún recojo las palabras de boca de los propios montubios, habitantes de los pueblos que visito. Ellos son quienes me han proporcionado su amistad y cariño, pero sobre todo estas palabras que sobreviven al tiempo, que no deben desaparecer de su habla cotidiana en el desmonte, los huertos, la casa, las fiestas, los oficios, sus usos y prácticas culturales, y cuyo origen viene, como decíamos, de España, desde que los españoles se asentaron en nuestra región en los siglos XVII y XVIII. Va aquí una pequeña muestra muy simpática de algunos pocos términos que he incluido aquí. Es curioso el gerundio abollantando por flotando, creación ad hoc de los montubios, sin duda a partir de boya, abollantar. Acicalado procede del árabe por arreglado y bien vestido. Ahuecar tiene el curioso significado de huir, quizá para anunciar que quien huye de su lugar deja un hueco en el corazón de los que quedan. Evoco el hueco inabarcable que deja en la patria la partida de tantos ecuatorianos en busca de un mundo mejor. El adjetivo amenazoso anuncia lluvia. Asuntar significa poner atención. En la B encontramos bajos que nombra playones o promontorios de arena bajo la superficie de ríos o del mar con poco calado. El autor anota que los bajos dificultan la navegación. Balumosa se aplica a una canoa inestable y también a un ser humano sin mayor equilibrio personal. Qué balumoso está el compadre, ¿qué le pasará? Bastimentos en viejo castellano es provisión para sustento de un ejército. Y en el habla montubia, víveres que se llevan a una larga caminata. Bototo es mate con orificio en la parte superior. Muy útil, el montubio lo usa para trasladar agua o vaciar aguardiente y trasladarlo como caminera, escribe Sergio. Bulluco es envoltorio mal liado. La canoa ventera traslada y vende abarrotes haciendo sonar un cacho a orillas de los ríos. Capiro es sinónimo de montubio. Comevaca significa ladrón de reses. Contrapunto, verso o amorfino replicado entre dos personas. Y chirapa, la gallina con plumas alborotadas. De mediodía para abajo significa viejo. Embeleco es trajín, alboroto. Fachandoso de buena facha y faite, personas difícil. Todos conocemos finado por muerto, pero quizá ignoramos que finar significa consumirse y morir. Gangocha, lona para arroz o cacao. Y gloriado, aguardiente, trago mezclado con una infusión. Al guaraguau, gallinazo de cabeza colorada, honró un cuento de Joaquín Gallegos Lara, cuya trama narra la amistad entre un montubio y un guaraguau, que se enfrenta contra aves de su especie para defender el cuerpo de su amo y evitar que lo asalten. Guasabajo es una fusión de aguas abajo. Nombra lo que va con la corriente del río. Hora de la oración. En el campo antiguo, las 6 de la tarde. La fui a ver después de la oración. Esta frase evoca la antigua costumbre campesina de rezar el ángelus al son de las campanas, tanto a las 12 del día como a las 6 de la tarde. Hosco, en español general, significa áspero e intratable, y el montubio, amante de la luz y la armonía del campo, la aplica a un color oscuro. Este color es hosco.
Jupa se llama a la boca, langaructo espigado y alto, y llena crecida del río. Mal hecho indica el estado contrario al ojecho, es decir, el de un producto que no llegó a término. Naiden, por nadie, también es un uso frecuente en la sierra, es forma de uso popular. Con o vienen ojeado, término popular también serrano, para el que padece mal de ojo, y oliscoso por apestoso. El antiguo otear, muy castellano, mirar desde lo alto, emplean los montubios por mirar. En cuanto a pasmado, nombra a un ser humano o animal cuyo crecimiento no culminó. Penación es la aparición del muerto y testifica la existencia inevitable de supersticiones. Postura también se usa en la sierra para calcular la cantidad de huevos que abarca una gallina o la que pone en cierto límite de tiempo. Tenemos también quedito, quijada de burro, resortera, remalón, perezoso, que me recuerda al español remolón, que se aplica al que evite el trabajo. ¿Cómo no nombrar el rodeo Montubio, si es la máxima fiesta donde participan haciendas con madrinas y vaqueros que concursan con sus caballos en demostraciones de folclore? Santos de palo son figuras y objetos artesanales de religiosidad popular montubia. Y santo de palo, habitualmente para nosotros, es más bien una persona poco expresiva, parece un santo de palo. La letra T trae la tambora de cuero de saíno, instrumento de percusión antiguo que acompañaba las flautas y las canciones y bailes montubios. Y antar es un término antiguo del español que significa comer. La yapa, de origen quichua, es término de todo el Ecuador y se define como cantidad extra gratis. Y eguarizo, grupo o manada de ganado equino, y sangoloteo, movimientos bruscos en malos caminos. Así como sape es una onomatopeya que ahuyenta perros y gatos. Estas son muy pocas muestras del amplio y curiosísimo vocabulario que nuestro autor recopiló gracias a su pasión por el campo y el mundo montubio, que ha vivido en las fiestas, la comida, el sueño, el cansancio, la enfermedad y la muerte. Términos de la naturaleza, de las costumbres y montubias repletas de sentido del trabajo, de la vida y de amor a todo lo que nos brinda el campo. Lo que he narrado es apenas una visión momentánea de un libro que está escrito para permanecer. Lamento haber tenido que callar tanto, como lamento también haberme extendido un poco. Porque Tesoros Montubios está para ser examinado, para reflexionar sobre ese mundo entre el monte y el mar, todavía puro y sin trampas, gracias a una naturaleza rica que anhelamos de trabajo y alimento a tanta gente nuestra necesitada. Hay una pregunta que puedo hacerme. Se conocen, se aprecian, Sergio, se buscan y conviven. ¿Cómo se llevan entre sí los montubios costeños y nuestros indios serranos? Mundos aparte, tan opuestos, coinciden en el día a día de esfuerzo y voluntad de vivir. ¿Quién escribiera un libro como este sobre nuestra sierra, con conocimiento, interés e idéntica pasión? Quiero solo agradecer a Sergio porque su libro entrega a nuestra vida nuevas presencias buenas que son otra forma de esperanza. Finalmente, a riesgo de alargarme unos segundos, reproduzco algunos versos montubios, pues la poesía, la música y la danza son parte central de sus vidas. Montubio de poncho intacto, pleitador de los caminos, amante de la montubia que nunca teje el olvido,
Tienes entraña de ñame y piel de roble curtido. Por los soles de los campos y las lunas de ti mismo, Montubio de nuestra tierra, hecho de sudores vivos, trapiche donde la angustia te deja el rostro mordido, oliendo a tabaco tinto, donde una hamaca de amores te hace más hombre y más niño. Muchas gracias. Queremos transmitir un saludo especial a la esposa del autor presente aquí. Bueno, ahora escucharemos a don Sergio, actor. Estoy sumamente emocionado de estar aquí con ustedes en esta casa tan significativa para el Ecuador, con tantos amigos, primos, sobrinos. Mil gracias a ustedes por haber venido, por haberme hecho el honor de venir. Mil gracias a ustedes por haberme concedido este honor de estar aquí. Señora doctora Susana Cordero de Espinosa, digna directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Señor embajador Francisco Proaño Arandi, secretario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Señor Álvaro Alemán, tesorero de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Señor doctor Fernando Jurado Novoa, miembro de número de la Academia de Historia del Ecuador, cronista oficial de la ciudad de Ambato y fundador de la Sociedad Amigos de la Genealogía. Distinguidos historiadores, periodistas, ilustres y admirados artistas de la ciudad de Quito, que me honran hoy con su presencia. Queridos colegas agrónomos zamoranos, a quienes considero mis hermanos. Queridos primos, sobrinos y amigos de la ciudad de Quito, mil gracias por acompañarme esta tarde y esta noche. Señores y señoras, debo en primer lugar agradecer efusivamente a la Academia Ecuatoriana de la Lengua y sobre todo a su directora, la doctora Susana Cordero de Espinosa, por el altísimo honor de invitarme a presentar mi libro Tesoros Montubios en esta notable y prestigiosa institución cultural, como decía Fernando, la más antigua del Ecuador, establecida en Quito en octubre 15 de 1874 y la segunda más antigua de América luego de la de Colombia. La primera presentación de este libro fue justo hace un año en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Guayaquil. Y desde esa fecha he venido presentando con mi esposa en diferentes y en muchos pueblos y caseríos e instituciones de la costa este libro. Pero esta es la primera presentación en la sierra, por lo que tiene para mí un especial significado, ya que se trata de hacer conocer y difundir por todo el Ecuador las tradiciones y costumbres de nuestra cultura montubia, que forman una parte importante de nuestra identidad costeña. Muchísimas gracias nuevamente, querida Susana, y asimismo por sus elogiosas palabras sobre mi persona y sobre este humilde libro. Querido Fernando, ¿cómo agradecer tanta amabilidad tuya y palabras que no merezco? Muchísimas gracias. Decía un escritor, hay libros con los que aprendes, otros que te entretienen, pero solo unos pocos te emocionan, y estos son los que nunca olvidas. Y eso es lo que aspiro con este libro, que los emocione como a mí, de amor por nuestra cultura montubia, y que lo lean y que no lo olviden. Hay un amorfino que dice a la mujer amada, después de 10 años de muerto y por los gusanos comido,
encontrarás en mis huesos señales de haberte querido. Y yo lo cambié un poco diciendo, después de 10 años de muerto y por los gusanos comido, espero que los jóvenes este libro hayan leído. A principios del siglo pasado, el ilustre periodista y escritor costumbrista José Antonio Campos Maingón, pionero de la literatura montubia, el maestro de lo montubio, admirado así por los 5 escritores del Grupo de Guayaquil. Con sus libros Cosas de mi tierra, Linterna mágica y Rayos catódicos y Fuegos fatuos, a quien admiramos y de lejos seguimos sus pasos, describe al montubio de la siguiente manera. El montubio costeño es el hombre de la naturaleza, el tupido bosque, la soleada pampa, el torrentoso río constituyen su escenario, donde él ejercita su vigor y su osadía, en el indómito potro, en la insegura canoa, en el descuajo de la añosa selva. Allí está su único libro, que estudia y comprende con facilidad. El viento que silba entre las cañas, el rumor que recorre la pradera, el grito que se eleva en la espesura. Todo tiene para él un lenguaje claro, que no le engaña nunca, y le da perfecta idea de un mundo misterioso que no ven los ojos de la gente de las ciudades. Ese hombre es una cifra positiva en la población nacional, una abeja que labra la miel y la cera de la fortuna pública, un brazo que se mueve en la enorme faena de la producción. Es que cuando en diciembre del año 2001 nos reunimos en el Archivo Histórico del Guayas, un grupo de amigos amantes del folclore montubio, para fundar el Instituto Regional de la Cultura Montubia, luego llamada hoy Fundación de Cultura Montubia, nuestro objetivo no era crear un ente que busque divertir o entretener a la gente a costa del montubio, como cierto programa malhadado de la televisión. No, nuestra finalidad era y es la de revalorar al montubio e insertarlo en la vida de la República como un hombre de trabajo, buscando el reconocimiento de su cultura montubia con visión antropológica que permita preservar la riqueza de las tradiciones, costumbres y saberes populares de este mestizo cósmico, la más noble expresión de la unidad nacional, la más noble expresión de la unidad del Ecuador, surgida del cruce de sangre de nativos costeños y indígenas serranos con el negro y con el blanco español. Y además, nuestra intención fue y es formular, diseñar y ejecutar proyectos de investigación y estudio, promoción y difusión de nuestro acervo cultural montubio con el propósito de conservar y difundir lo útil de su cultura, la misma que constituye, como decíamos, la parte esencial de nuestra identidad costeña que no podemos perder. Igualmente, uno de nuestros principales objetivos es el de relacionar a la gente de la ciudad con el campo costeño y con el montubio en particular, con el fin de hacerlos partícices del medio de donde sale la riqueza de la patria y de las vivencias y valores de nuestra cultura montubia, tal como nos aconsejaba nuestro inolvidable amigo y folclorista ilustre Guido Garay Vargas Machuca, quien fuera presidente de honor de nuestra Fundación de Cultura Montubia. Y como dice nuestra querida amiga y poetisa Marigloria Cornejo, hija del eximio folclorólogo Justino Cornejo, este afán que nos hermana es fuerza que conduce a las raíces del pasado, en algo así como un salvataje cultural que nos hace valorar lo propio y mantenernos fieles y vigilantes frente al patrimonio cultural de nuestro pueblo, reafirmando nuestra identidad costeña. Ya que, como dijo su padre, don Justino Cornejo, pionero en el Ecuador de las investigaciones de la ciencia del folclore, pueblos sin tradición y sin folclore son pueblos miserables que no merecen el respeto de nadie. Y lo mismo dijo, no podemos hacer patria dando las espaldas a la tradición. En ese orden de cosas, creo que hemos conseguido
hemos logrado parte de nuestros objetivos con la participación de otras entidades culturales. Y considero que uno de los logros más importantes obtenidos con el apoyo de todos los que amamos el campo y nuestra cultura montubia ha sido que hoy, cuando nos dirigimos a alguien diciéndole Montubio, ya no se ofende como antes, sino que todo lo contrario, se siente orgulloso de que lo llamen así, al igual que se siente orgulloso el charro en México o el guaso en Chile, o el gaucho en Argentina o el llanero en Venezuela. Hemos participado además en estos 20 años de existencia de la Fundación en muchos festivales montubios realizados en el campo y la ciudad, en conferencias y charlas, en colegios y escuelas y universidades, centros culturales, en la presentación de libros relacionados con la cultura montubia, en la formación de nuevos grupos de danzas folclóricas. Hemos ligado las acciones de preservación de nuestra cultura montubia con el turismo y la agricultura del país, y especialmente con el Tour del Cacao, el cultivo más tradicional y autóctono del Ecuador, de donde salen muchos cuentos y leyendas y costumbres montubias, como por ejemplo la leyenda del descabezado de la huerta de cacao y el cuento Olor de Cacao de nuestro máximo escritor de la literatura montubia y el mayor de los 5 escritores del Grupo de Guayaquil, don José de la Cuadra Vargas. Y de donde también salen, de ese cacao, de donde también salen los chocolates de doña Gloria, hechos a mano por mi esposa y que espero disfruten posteriormente. En el año 2004, la Fundación de Cultura Montubia y la Asociación de Productores de Cacao tomamos la iniciativa de solicitar al municipio de Guayaquil la creación del Museo Nacional del Cacao, en consideración a los 400 años de historia del cacao en nuestro país, hoy tercer productor del mundo. El mismo que se inauguró hace 2 años, gracias al municipio de Guayaquil, pero especialmente al apoyo de un gran grupo de agricultores cacaoteros que aportaron con dinero, equipos e instrumentos de cosecha, etcétera, y que es un orgullo para el Ecuador. Hemos luchado por inculcar la música, la danza, los amorfinos y el folclor montubio a los jóvenes que viven en las junglas de cemento, que son las ciudades, para que conozcan personalmente nuestros ríos, nuestros árboles y plantas, nuestros pájaros, peces y frutales. En definitiva, toda nuestra flora y fauna, para que los protejan en primer lugar y que se sientan orgullosos de ser ecuatorianos y nativos o descendientes de montubios, como somos casi todos los costeños. Gracias a la gestión del distinguido manabita Ángel Lore Giler, como citaba la doctora Susana Cordero, se consiguió que la Real Academia de la Lengua cambie la acepción de la palabra montubio con B labial, que significaba hombre grosero y montaraz, a la palabra montubio con V, que significa campesino de la costa. Gestión que fue apoyada con especial ahínco por la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Y este humilde libro que comencé a escribir hace más de 13 años, luego de mi largo trajinar de casi 50 años como trotamundo por el campo costeño y por la estrecha relación y amistad que he mantenido toda mi vida con los montubios, es un compendio de nuestra cultura montubia y es a la vez un grano de arena más en nuestra misión de salvataje, conservación y difusión de nuestro folclor costeño. Mi amor por el campo, como ya lo mencionaron, nació en las haciendas donde permanecí en mi niñez, en Naranjal, en la zona de Baba, en San Borondón y posteriormente en el Zamorano, donde pude compartir con los agricultores y con los campesinos de Honduras y aprender de ellos también todas sus tradiciones y costumbres. Hoy sigo participando con todos estos campesinos en todas sus fiestas, bautizos y velorios de estos hermanos montubios a los que hasta hoy visito luego de casi 50 años, ya que allí nació mi interés por el campo y la cultura montubia, la misma que sigue hasta hoy en un sinnúmero de haciendas que manejo dedicadas
a los diferentes cultivos como cacao, banano, mangos, arroz, etc. He querido aquí en este libro recopilar la mayor cantidad de aspectos de la vida montuvia, tales como sus tradiciones, costumbres, danzas, música, cuentos, leyendas, amorfinos, supersticiones, religiosidad, poesías, rodeos, fauna y flora de nuestra zona montuvia, vocabulario montuvio, como lo mencionaba la doctora Susana Cordero, a los pioneros y a los promotores del folclore costeño, con el objetivo de que algún día se use en colegios y universidades. Este libro no está perfecto, ni está completo, por lo que dejo las correcciones y nuevas notas y tradiciones para una segunda edición. Pero luego de tantos años de escribirlo en forma intermitente por mi trabajo en el campo, decidí concluirlo para dar inicio a mi próximo libro que se llamará Vivencias Montuvias, que espero no me tome otros 13 años. Una alerta para decidir terminar este libro fue que cuando iniciaba hace muchos años a redactar el índice, se me ocurrió poner una sección con los nombres montuvios más comunes, los que saqué del rol de pagos de las haciendas que manejo. Y de allí obtuve nombres montuvios como Pacomio, Ausencio, Terencio, Primitivo, Redentor, Candelario, Casimiro, Nicasio, Severo, etc. Pero hoy, al revisar el actual rol de pagos, ya ellos no se encuentran y solo vemos nombres gringos, señal de que vamos perdiendo poco a poco nuestras costumbres e identidad. Y como dijo el insigne poeta y escritor guayaquileño Abel Romeo Castillo en uno de sus bellos poemas, nos vamos agringando sin sentirlo. No lo debía decir, pero lo digo. Nuestra prietez montuvia se va volviendo poco a poco rubia. El último machete romántico se ha oxidado de pena desde que lo dejaron olvidado después de la última revuelta. Por eso nuestro juramento de mantenernos firmes hasta la muerte en esta lucha por la conservación y difusión de nuestra identidad costeña, y montuvia en particular. Este libro, dedicado con mucho cariño, fue dedicado a mi madre, esposa e hijos, y a todos los montuvios. También dedicado a la memoria de muchos queridos e inolvidables amigos, ya fallecidos, amantes todos del folclore costeño, quienes me enseñaron a amar el campo y sus tradiciones. De joven siempre anduve con amigos mayores y montuvios, y de ellos aprendí lo poco que sé del folclore costeño. En especial dediqué este libro a mi querido amigo y compadre Esteban Quirola Figueroa, ícono de la agricultura del Ecuador y presidente del Banco de Machala, quien a sus 98 años de edad sigue sembrando banano, cacao, caña de azúcar y cualquier planta que encuentre, generando plazas de trabajo y progreso para el Ecuador, y acompañándome además en todas las fiestas y rodeos montuvios que organizo y en mis afanes de difusión de nuestra cultura montuvia, quien hoy se excusó de venir por las inundaciones por las que estamos pasando en la costa del Ecuador y en la sierra también. Para terminar, debo agradecer nuevamente a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a su directora, a todos sus ilustres miembros por el inmerecido y altísimo honor que me han concedido al recibirme en su casa el día de hoy y permitirme presentar los tesoros montuvios en esta histórica academia. Mil gracias, querido embajador Francisco Proaño, secretario de la Academia, por todas sus atenciones. Mi impercedero agradecimiento, queridísimo y admirado amigo Fernando Jurado Novoa. Mil gracias a mi esposa, Gloria Pulson, razón de mi vida, por toda su ayuda, para que el libro y este evento sean del agrado de todos ustedes. Y a quien le dedico ahora y en cada fiesta montuvia y rodeo, esta 10ª del famoso poeta montuvio Florentino Valdés. Eres la flor más hermosa del jardín de los amores. Por eso los trovadores te adoran como una diosa. Eres gallarda y hermosa, como en el mar la sirena.
Eres quien me tiene en pena, sufriendo tanto desvelo. Eres reina de este suelo, coronada de azucenas. A todos ustedes, queridos amigos y familiares, mil gracias por venir esta tarde aquí. Les dejo un amor fino de la tradición. Cuando canto un amor fino, no lo hago por afición, lo canto porque soy montubio y lo llevo en mi corazón. Me despido con el poema El Montubio, del escritor español Alfonso Ruiz de Grijalva, que se convirtió en Montubio y quien fuera propietario de la famosa hacienda La Isla Bejucal, ubicada en la provincia de Los Ríos. En un caballo alazán de raza indígena pura, cruza el monte y la llanura con ímpetus de huracán. Buen cazador, gran jinete, viste calzón de bayeta, lleva el clásico machete, el bejuco y la escopeta. Tan diestro es en amansar al bravo potro cerrero como en disparar certero a un lagarto o a un jaguar. Y en las lides del querer sabe intrépido y ufano disputar, puñal en mano, el amor de una mujer. Montubio, por tu valor, por tu audacia soberana, te proclamo emperador de la costa ecuatoriana. Muchas gracias. No sé si te acuerdas. Bueno, el autor don Sergio Cedeño Amador y su esposa nos invitan ahora a un brindis, a una copa de vino, que si no está lloviendo sería aquí en los aledaños de este auditorio. Les invitamos pues y muchas gracias por su asistencia.